Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Gloria sea su nombre, ese es nuestro Dios, amén. Un Dios grande y poderoso. Saludo a la amada iglesia del Señor con la dulce paz de Jesucristo, estándole agradecido al Señor en que su mesa se haya servido, en que sus santos han sido convocados por medio de su Santo Espíritu para oír y para recibir la palabra de Dios, lo cual quiero invitarles en esta mañana a que pueda abrir su Biblia. Si tiene su Biblia, le invito entonces, abra su Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 11. Ahí estaremos juntos dando lectura a la Sagrada Escritura y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos la bendita y santa palabra. Damos lectura entonces, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Oramos al Señor. Querido Dios y Padre, delante de tu presencia estamos y en tus manos nos hemos puesto para ser ministrados con toda bendición, Señor, espiritual. Y en esta hora es nuestro ruego, la oración, que tú estés operando el glorioso milagro del Evangelio, por el cual, Señor, los hombres van siendo transformados a tu misma imagen. Por lo cual en esta mañana, Señor, al ser esgrimida tu palabra, Señor, sea hecho en el poder y bajo la unción del Espíritu Santo, para que tu palabra cale hondo en los corazones, Señor, obrando conforme a tu propósito eterno, por medio de Jesucristo. Te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, la palabra aquí conocer tiene un significado que en el griego se relaciona con el objeto conocido. Habla de una relación con el objeto conocido. Y habla también de estar tomando conocimiento, venir a saber. Entonces lo que el apóstol Pablo, cuando le escribía a los Corintios, decía, teniendo conocimiento de lo que es el temor de Dios, viniendo a conocer lo que es el temor de Dios, habiendo estado relacionado, tomando conocimiento del temor de Dios, persuadimos a los hombres. ¿Por qué? Porque él entendía que andar en el temor de Dios le era bueno y le era provechoso a los hombres. Es más, ya el sabio Salomón, cuando escribió el libro de los Proverbios, allí en el capítulo 9, en el verso 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Hoy hay mucha gente que está viviendo negligentemente. Hay mucha gente que se está manifestando en este mundo creyendo ser sabio, como necios se están manifestando. Al decir que no hay Dios y al vivir como si nunca habrán de rendirle cuenta a Dios. Pero la Biblia dice que una vez la muerte vendrá el juicio y que todos compareceremos ante el trono del Señor. Así que tomar conocimiento del temor de Dios, venir a tener relación con el temor de Dios al hombre, le hace andar en camino de sabiduría, le hace manifestarse en este mundo en forma inteligente. Hermanos amados, miramos que la sabiduría de la cual nosotros estamos hablando fue una sabiduría que fue escondida a través del tiempo y de las edades. La misma Escritura dice, si hubieran conocido la sabiduría,
nunca hubieran crucificado al Cristo de la gloria. Pero dice que fue escondida de los sabios, fue escondida de los príncipes, fue escondida de los hombres poderosos. Pero a nosotros nos ha sido revelada por medio de su Espíritu Santo, cosas que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni subieron en el corazón del hombre. Dice la Sagrada Escritura que nos fue revelado por medio de su Espíritu Santo. Y que nadie conoce lo profundo del hombre sino el Espíritu del hombre, como así nadie conoce lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios, mas a nosotros nos fue dada la mente de Cristo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice conociendo el temor, teniendo relación con ese temor, tomando conocimiento, porque no es algo que se descubre una vez y se conoce plenamente. Es algo que se aplica a diario. Yo he conocido personas que han andado en el temor de Dios, pero después se han comenzado a deslizar, se han dejado estar, se han enfriado, se han apagado, espiritualmente hablando, se han apagado y olvidaron que un día le conocieron al Señor. Conozco personas que hablaron y juzgaron como cosas como malas, y después las practicaron, y no solo las practicaron, las enseñaron a otros. Y usted dirá, ¿qué pasó? Si conocía el temor de Dios, si andaba en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios no es algo que yo tomo conocimiento hoy y mañana me es suficiente el haber tomado conocimiento hoy. Es algo en lo cual debo de andar todos los días de mi vida hasta que Cristo me venga a buscar para poder manifestarme sabiamente y mostrarme que soy inteligente. Tal vez no a los hombres. Ayer citábamos el texto de los héroes de la fe y dice que muchos de ellos murieron aserrados, otros murieron quemados en la hoguera, otros vivieron en cavernas. Otros vivieron vestidos de pieles de animales porque no tenían con qué vestir, con qué abrigarse en los tiempos de frío. Y usted dirá, ¿cómo puede ser que ese hombre o esa mujer sea un hombre sabio, sea una mujer sabia, sea un hombre inteligente, sea una mujer inteligente y haya terminado en una caverna? Haya sufrido el despojo de sus bienes, no tenga con qué abrigarse, que tenga que cubrirse con pieles de animales. Usted dice, ¿cómo puede ser que ese hombre o esa mujer sean sabios, sean inteligentes y mueran de esa forma, cerrados en hogueras, decapitados? Sin embargo, hermano querido, el mundo dice que no era digno de ellos, a causa de la mirada que Dios tenía y tiene en cuanto a esos hombres y mujeres de fe. Dice que el mundo no era digno de ellos, porque una cosa es la mirada del hombre natural, una cosa es el entendimiento del hombre natural, y otra cosa es la opinión honorable de Dios. Otra cosa es la opinión honorable de Dios, otra cosa es lo que Dios dice. Por eso cuando le vieron crucificado al Cristo de la gloria, dijeron, ¿pudo salvar a tantos si no se puede salvar a sí mismo? Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de ahí para que veamos que eres y creamos en ti. Pero él se había sometido enteramente a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era que aquel que iba a ser autor de eterna salvación fuera perfeccionado por medio de los padecimientos. Así que por el gozo puesto por delante menospreció la vergüenza de la cruz, sabiendo que iba a llevar muchos hijos a la gloria. Los sabios de este mundo decían, desciende. Los sabios mundanos decían, baja ahí para que conozcamos que tú eres el Cristo. Pero la sabiduría de Dios manifestada en Jesucristo decía, mucho más conviene que el grano de trigo caiga en tierra. Porque si el grano de trigo no cae en tierra, queda solo. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, habrá de llevar mucho fruto. Y murió ciertamente uno por los pecadores, pero por su muerte, por su humillación, nosotros fuimos exaltados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Por eso una cosa es la sabiduría de los hombres, una cosa es la opinión de los hombres y otra cosa es la sabiduría de Dios.
Dice que la sabiduría humana es terrenal, es diabólica, pero la sabiduría de Dios es primeramente pura, es benigna, es pacífica. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Hay un contraste tremendo, terrible, entre lo que es la sabiduría humana y lo que es la sabiduría de Dios. La sabiduría humana es terrenal y es diabólica, dice. ¿Sabe lo que es algo diabólico? Algo que está plenamente contaminado, corrompido plenamente. Pero dice que la sabiduría de Dios es primeramente pura, es pacífica, es benigna. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y desciende de lo alto, del Padre de las luces, de donde viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Por eso la sabiduría de Dios no se busca en los libros, la sabiduría de Dios no se busca en los seminarios, la sabiduría de Dios no se busca por el ejercicio corporal, la sabiduría de Dios se busca andando en el temor de Dios, pues ahí se adquiere la sabiduría de lo alto y el conocimiento del Altísimo hace que andemos en este mundo en forma inteligentemente. En forma inteligentemente. No se trata de que yo llene un examen. Mucha gente tiene capacidad intelectual para llenar examen, para rendir. Pero no toda la gente tiene el poder para dominarse a sí mismo. Mucha gente tiene capacidad intelectual, pero no tiene la capacidad que le es dada por medio del Espíritu Santo para controlar todas las cosas y no ser dominado por nada. Por eso es que equivocadamente buscan muchos hermanos la inteligencia por medio del conocimiento. Y la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor es el que edifica. Y si yo no sé andar en el amor del Señor, si yo no sé andar en el temor del Señor, puedo tener mucho conocimiento, pero todo ese conocimiento me hace vano, me hace sin provecho. Porque yo puedo transmitirle conocimiento, pero si no le doy ejemplo, si no soy ejemplo en fe, en conducta, en propósito, en longanimidad, hermano amado, haré una parte que es transmitir el conocimiento en forma intelectual, de palabras. Por eso el Señor Jesús decía en cuanto a sus contemporáneos, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque ellos tenían el conocimiento intelectual, pero no conocían el temor de Dios, como decía el apóstol Pablo, conociendo el temor de Dios, tomando conocimiento, teniendo relación con lo que es el temor de Dios, es que persuadimos a los hombres. Es que persuadimos a los hombres. Hermano, cuando uno sabe lo que es el gozo de la salvación, no puede callar el mensaje del Evangelio. Si usted no conoce el gozo de la salvación, va a pasar un alma y va a pasarlo inadvertido y nunca se compadecerá de él. Será como el sumo sacerdote que cuando vio al samaritano, cuando vio a aquel que había ido a adorar al templo y volviendo del templo, lo asaltaron en el camino, dice que pasó un sacerdote y viéndolo siguió de largo. Y después pasó un levita que servía también en el templo, y dice, viéndolo siguió de largo. Pero pasó juntamente un hombre de Samaria, que viéndolo se compadeció, y le tomó y le ungió y le vendó sus heridas, y lo cargó sobre su cabalgadura y lo llevó caminando a su costado con su animal de carga hasta el mesón. Lo dejó en el mesón a descansar y a recuperarse y pagó la cuenta, y si algo debe a la vuelta, cóbramelo, porque lo voy a pagar también. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y mirándonos a todos, el Señor Jesús dijo, ¿quién cree que es el prójimo? Y todos respondieron el samaritano, pues ve y haz lo mismo, dijo. Si usted no tiene el gozo de la salvación, si el amor de Dios no se derramó por medio del Espíritu Santo en su corazón, nunca sabrá lo que es la conmiseración, lo que es la compasión, nunca sabrá lo que es la misericordia, nunca sabrá lo que es ser
diligente por un alma que se haya perdida, muerta en delitos y pecados, pero si tiene el gozo de la salvación, ello le va a movilizar. Si el amor de Dios se derramó en sus corazones, eso le va a movilizar a tener compasión, a tener misericordia y a ser diligente cuando un alma se haya perdida y está en sus manos y en su poca posibilidad el alcanzarle el mensaje de salvación y de vida eterna, que es el mensaje del Evangelio. Por eso que, hermano, el temor de Dios no es algo que hoy yo conozco y mañana me es suficiente. Es algo que debo de andar todos los días. Y si yo ando en el temor del Señor, eso va a ir cambiando también mi manera de andar, mi manera de ver. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y es el camino para la edificación. Usted puede alcanzar una medida de estatura por haber conocido algo de Dios, pero si no persiste y no persevera, se quedará estancado. Por eso nosotros tenemos una canción que nos gusta cantar, que dice: no quiero quedarme estancado en el camino, no quiero llegar hasta el fin de mis días y haber olvidado lo poco que conquisté. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Es el camino de edificación. Usted puede tener una medida de estatura. Yo he conocido personas que me han dicho: pero yo ya sabés cuánto serví en la iglesia, sabés cuánto hice, sabés cuánto di. Gloria a Dios por lo que serviste, gloria a Dios por lo que hiciste, gloria a Dios por lo que diste. Pero contame hoy qué estás haciendo. ¿Cuál es tu relación con la iglesia? ¿Cuál es tu relación con los hermanos? ¿Qué área de servicio estás ocupando en la iglesia? ¿Cuándo fue que trajiste tu último diezmo, tu última ofrenda? Contame hoy. No me cuentes de las glorias pasadas. La Biblia dice que el que puso las manos en el arado y echa a mirar atrás no es apto para el trabajo. Contame hoy, o más bien decime qué tenés pensado hacer en el día de hoy y qué planificaste para mañana. Porque muchos están haciendo planes a futuro y lo están haciendo como si no anduvieran en el temor de Dios. Santiago lo dice: más bien no digas iremos aquí, iremos allá, compraremos, venderemos, sino que más bien di: si Dios quiere haremos todo esto. ¿Qué planes estás haciendo con Dios? ¿En qué forma te estás poniendo de acuerdo con el Señor para lo que tiene que ver con tu semana próxima, con este mes entrante, con esta nueva época estival? Pregúntate o pregúntale al Señor: Señor, ¿estoy de acuerdo en los planes que estoy trazándome? ¿Estás involucrado en los planes que estoy trazándome? ¿O solo estoy trazando planes conforme a los deseos de mi corazón y a la vanidad de mi mente? ¿O solo estoy trazando planes conforme a los caprichos de otros? ¡Aleluya! Es terrible cuando comenzamos a complacer caprichos de otros. Jesús estaba ministrando la palabra y vinieron a la puerta sus discípulos y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera. Pero él estaba dentro, en un recinto, ministrando la palabra de Dios, compartiendo la buena noticia del Evangelio, cumpliendo con su ministerio para el cual había llamado. Pero su madre y sus hermanos estaban fuera del recinto, no estaban ahí adentro, participando de la obra para la que Dios le había llamado. No sé si esto le dice algo, pero yo conozco muchos hermanos y hermanas que están involucrados en los planes del Señor y muchos de sus seres queridos están afuera. ¿Sabes qué dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son estos, los que hacen la voluntad del Señor. Se separó enseguida de los sentimientos humanos, no complació capricho de hombre.
Y usted dirá, pero si no complazco el capricho, entonces mañana, ¿qué puede ser? Hermano, hermana, el corazón del hombre está en las manos del Señor. Y Él es el que torna el corazón como piedra, porque así lo hizo con Faraón. Y Él es el que quebranta el corazón y lo quebranta por medio del martillo de su palabra y lo vuelve tierno y lo vuelve como el corazón de un niño. No está en usted, ni en mí, ni en ningún hombre poder hacer eso en el corazón de otro hombre, pero en Dios sí. En Dios sí. En Dios sí, hermano amado, Él esgrima la palabra del Espíritu. Por eso decimos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. No es la espada del hombre, es la espada del Espíritu. Y penetra hasta partir el tuétano, la coyuntura, separa las intenciones del alma y del espíritu, convence, redarguye, instruye en justicia. ¿Sabes qué? Dios toma una palabra, envía su palabra viva y eficaz y lo quebranta el corazón de piedra. Lo hace trizas, como también lo endurece, porque está en su mano el endurecer y está en su mano el quebrantar. Por eso no quiera usted salvar. ¿Quién sabe si podrá salvarle? Pero de su vida tendrá que dar cuentas al Señor. Ahora, si andamos en el temor del Señor y si nos manifestamos en este mundo andando sabia e inteligentemente, nunca vamos a sufrir pérdidas. Porque hacer la voluntad de Dios le es bueno al hombre, le es provechoso. Nunca ha habido justo desamparado. Hacer negocios con el Señor no es sufrir pérdida. Tal vez usted diga, bueno, no le concedí capricho, no hice lo que quiso, pero sí hizo la voluntad del Señor, sí le agradó a Dios. Y por haberle agradado a Dios, como Dios no es deudor de nadie, Él le va a recompensar, porque así está escrito, que cualquiera que dejare casa, padre, madre, tierra, hermano, hermana, esposo, esposa, por causa de mí y por causa del Evangelio, lo recuperarán 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero. No hay pérdidas. En Cristo no hay pérdidas. Él no es deudor de nadie para olvidar el trabajo de amor hacia los santos, dice la Escritura. Hermanos queridos y hermanas queridas, el andar en el temor del Señor no es cuestión de un día, es cuestión de todos los días. Y es ahí en donde se va teniendo la edificación, pues la Escritura dice, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el verso 31, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor de Dios, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. La clave es que andaban en el temor de Dios. Por eso es que tenían paz por toda la región de Judea y Samaria. Y también era la clave que andaban en el temor de Dios, por lo cual eran acrecentadas las iglesias. Y también la clave era que andaban en el temor de Dios, por lo cual estaban fortalecidas en el Espíritu. Si en el día del trabajo, en que tuvieras que andar en el temor de Dios, fueres flojo, tus fuerzas te serán reducidas. Si usted deja de permanecer y de perseverar haciendo la voluntad del Señor, no espere mañana tener más fuerza. Pero si usted está haciendo la voluntad del Señor y está andando en el temor de Dios, Él es galardonador de los que le buscan. Así que si usted le está buscando al Señor, la recompensa es segura. El auxilio es seguro. Cuando Jesús llegó a la hora más difícil, que fue allí en Getsemaní, dice que después de que Él se encomendó al Señor y que rindió su voluntad a la voluntad de Dios enteramente, vinieron ángeles del cielo y le fortalecieron. Su lucha fue muy grande, como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Pero cuando rindió su voluntad a la voluntad de Dios enteramente, para ir siendo llevados como corderos, quien es llevado al matadero, que ya no abrió nunca más su boca para defenderse, y en su humillación no se le hizo justicia, que ese es el tema de una enseñanza que
Dios puso en mi corazón hace como 3 días. En su humillación no se le hizo justicia. Cuando hablemos de eso, hermano querido y hermana querida, va a gozarse de las aflicciones, va a gozarse de las luchas, va a gozarse en pruebas y en luchas, se va a gozar y se va a alegrar. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Pero la clave del crecimiento de la iglesia, de la edificación y el ser fortalecida era que andaban en el temor de Dios. Por eso usted pudo haber andado por un tiempo, pero si hoy dejó de andar, su crecimiento se estancó. Pero hoy Dios nos está enviando esta palabra para que recobremos fuerza, para que tomemos decisión, para que nuestra determinación no sea firme y que entendiendo que vamos siendo edificados y crecemos en el conocimiento de Dios y somos fortalecidos por el Espíritu Santo cuando andamos en el temor de Dios, que en ello podamos permanecer y perseverar sabiendo que Dios es el que nos va a dar la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. En esta misma carta a los Corintios dice en 2 de Corintios 7:1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros somos santos, pues la Biblia dice que el que puede santificarse es el que es santo. Por eso hay un error y una contradicción cuando se dice que somos pecadores arrepentidos, porque el oficio del pecador es pecar. El oficio del santo es practicar la justicia. Hay un mensaje que es errado. Si yo digo que soy un pecador y no me identifico con el hombre nuevo y no declaro haber tenido un nuevo nacimiento, voy a estar como Israel en el desierto, dando vueltas, siempre pecando y confesando que soy pecador y arrepintiéndome por mi pecado. Pero nunca saldré, nunca entraré a la vida y vida en abundancia que Cristo prometió a los que en Él creían. Pero si yo he creído en Cristo, la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. De manera que si a alguno le conocemos, no le conocemos según lo que era, sino según lo que es en Cristo Jesús. Hermanos queridos, si nosotros no nos identificamos con el hombre nuevo, que es santo, justo y perfecto, no sabremos lo que es perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Pues siempre estaremos mirándonos como pecadores arrepentidos, como que no tenemos salida, porque un día estamos bien tocando el cielo con las manos y al otro día mordiendo el polvo de la derrota, porque siendo tentados por nuestra naturaleza corrompida por el pecado, caímos, tropezamos. Por eso es que tenemos que armarnos del pensamiento y tomar la posición que tenemos en Cristo para poder ir creciendo en el conocimiento del Señor. Y la Biblia dice que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Por eso no se trata que yo haya andado un tiempo en el temor de Dios, sino que debo permanecer y perseverar. No es cosa de unos días, no es cosa del momento, es cosa de todos los días y hasta que Cristo venga. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepciones de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que hasta que Cristo venga a buscarnos y redimirnos enteramente, habiéndonos libertado de este cuerpo de corrupción, nuestro oficio, nuestra vocación es andar en el temor de Dios. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia en el hombre. Así que, hermano amado, hermana amada, todo aquello que usted invierta en cuanto a hacer para agradarle al Señor,
todo aquello que usted dedique para poder conocerle más al Señor es ganancia. Por eso el apóstol Pablo, y con esto concluyo, dice: lo tengo todo por perdido, lo doy todo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de aquel que me llamó. Esto es de Cristo Jesús. Lo había dado todo por perdido, y no es que tenía poca cosa él. Él era ciudadano romano, fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel, que era un hombre respetado de entre los maestros de Israel. Era un hombre respetado que cuando se paraba o hablaba, la gente callaba porque esperaba oír sabiduría de Dios. Se crió a los pies de ese hombre, quiere decir que era discípulo directo de Gamaliel. Era discípulo directo de Gamaliel. Era celoso en cuanto a la ley, perseguidor de los cristianos. Pero dice que lo tenía todo por perdido y lo daba todo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de aquel que camino a Damasco se le presentó diciendo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿sabe qué dijo él? Señor, ¿qué haré? Y él le respondió: ve y allí se te dirá qué has de hacer. Desde aquel día él entendió que ya no debía hacer nada por sí mismo, ni por su voluntad, ni por los dictámenes de su corazón, sino que siempre Dios tendría una guía y una dirección para su vida. Y estuvo cegado 3 días orando y ayunando, pero ya Dios en visión le había mostrado que venía uno de los discípulos del Señor Jesucristo, Ananías, el cual impondría las manos sobre sus ojos y él recobraría la vista. Porque cuando fue llamado Ananías para orar por el apóstol Pablo, quien en aquel momento era Saulo de Tarso, le dijo: ve, Ananías, porque mi siervo está orando y ha visto en visión que tú vienes y pondrás las manos para que reciba la vista. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Hermano querido y hermana querida, que el Señor nos fortalezca para que nuestra determinación no sea firme. Y si hoy hemos venido a la presencia del Señor para oír y recibir qué es lo que tenemos que hacer, la palabra de Dios nos dice que todos los días de nuestra peregrinación tenemos que andar en el temor de Dios, porque la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Y en el temor de Dios es que iremos siendo edificados, creceremos y seremos fortalecidos en el hombre interior. Le invito para estar de pie para orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, la cual ha venido a nosotros mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo, para alumbrarnos los ojos del entendimiento en cuanto al valor y el provecho que tiene en el andar en el temor de Dios. Ahora, Señor, que nos ha sido dada tu palabra y ha venido a nosotros, Señor, en el poder y en la potencia, Señor, creyendo que ella está produciendo el fruto para lo cual lo has enviado, Señor. Te doy gracias porque veremos nuestro gozo cumplido, habiendo alcanzado otra medida de estatura, Señor, entendiendo, Señor, y conociendo cómo es que son todas las cosas, Señor. Por ello te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque no nos has dejado solos, Señor, sino que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin, para llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Le invito para que le alabemos juntos al Señor. Quiero quedarme estancado en el camino, quiero llegar hasta el fin de mis días. Allí recién darme cuenta del polvo que conquisté. Antes de que llegue el Señor a aquel día, he decidido, Señor, conquistar todas las riquezas de mi
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,